Quisiera que pudiéramos abrir todos nuestro corazón, nuestros 5 sentidos expectantes a lo que Dios tiene para usted y para mí. Quisiera que me ayude abriendo sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9. Juan, capítulo número 9. Vamos a dar lectura a algunos versículos. El calorcito está bueno y como está usted sentadito en una silla muy cómoda, cuando sienta que se está durmiendo, dígale al que está al lado que lo pellizque, para que estemos todos atentos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, Juan capítulo número 9, vamos a dar lectura a algunos versículos. Me voy a permitir darle lectura, necesito que usted lo pueda seguir con su vista, por favor, si es tan amable. Nos narra aquí la historia de cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice la palabra de Dios así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Versículo número 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Me voy a saltar al versículo número 11. Después de que ya regresó viendo y que la gente se extrañaba y se maravillaba porque esta persona había sido ciego de nacimiento, el ciego le respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así como está sentado, si me ayuda inclinando su rostro, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre que estás en el cielo, gracias te damos hoy en esta hora por el privilegio y la oportunidad de haber despertado. Gracias por disfrutar de tu presencia. Sin duda alguna tú estás aquí. Nos los has demostrado a través del tiempo de alabanza y de adoración y queremos que te sigas quedando. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, empieza a moverte de una manera especial, sobrenatural y sorprendente en cada una de nuestras vidas. Toma tú el control a partir de este momento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En cierta ocasión un pescador salió a alta mar en una pequeña embarcación, él solo. Él iba solo con la encomienda de pescar, de cumplir su función. Pero de repente le agarró una tempestad y este pescador empezó a hundirse. Su barca empezó a sufrir daños y empezó a hundirse. En ese momento él se acordó que tenía a Dios en los cielos y elevó una oración diciéndole: Dios, por favor, sálvame, no permitas que me ahogue. Dios en su infinita misericordia le escuchó y lo que hizo Dios fue darle oportunidades. Y en primer lugar, se apareció un submarino, salió a la superficie, la escotilla se abrió y el capitán, asomándose, le dijo: amigo, te estás hundiendo, hemos venido a salvarte. Pero el pescador le dijo: no, muchas gracias, yo oré a Dios y Dios me va a salvar. El capitán dijo: bueno, hasta luego. Cerró la escotilla y el submarino se regresó a las profundidades. Minutos más tarde llegó un transatlántico, llegó un barco enorme y de igual forma desde la parte superior el capitán le gritó a este náufrago: ¡hey, aquí, hemos venido a salvarte! Le lanzaron la escalerilla, pero el pescador le dijo: no, muchas gracias, estoy esperando a que Dios me venga a salvar porque yo se lo pedí. El capitán dijo: bueno, está bien, y se fue el barco. Posteriormente vino un helicóptero. De igual forma tiró la escalerilla y le dijo al pescador: hey, sube, hemos venido a salvarte.
Pero el pescador nuevamente le dijo, no, muchas gracias. Estoy esperando a Dios porque Él me va a salvar. Y el helicóptero dijo, bueno, y se fue. ¿Qué creen que le pasó al pescador? Se ahogó. Se ahogó. Cuando ya llegó ante la presencia de Dios, inmediatamente, pues lo primero que hizo fue cuestionarlo. Le dijo, Dios, ¿qué pasó? Yo te pedí que me salvaras y no me salvaste. Y Dios dijo, a ver, yo hice mi parte, le dijo Dios. Yo hice lo que me correspondía hacer. Te envió un submarino, te envió un barco, te envió un helicóptero. Y lo que a ti te correspondía hacer no lo hiciste, que era subirte a alguno de ellos, tan simple como eso. No hiciste lo que te correspondía hacer. Nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar por tiempos difíciles, por tiempo de tempestad, por tiempo de angustia, por tiempo de enfermedad, por tiempo de obscuridad. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles e incluso no sé si algunos de nosotros hoy esa sea nuestra condición. Esa situación que ha venido dañando y minando su corazón, ese problema que le ha estado dando vueltas y vueltas y no encuentra cómo solucionarlo, esa situación con los hijos, con las hijas, con el esposo, con la esposa, en el trabajo, en la misma iglesia, tantas y tantas circunstancias, esa enfermedad que no nos ha dejado en paz. Y de repente nosotros pensamos y nos damos cuenta que ante esa situación, pues sí, oramos a Dios y nos ponemos a sus órdenes, pero queremos resultados inmediatos. Queremos que Dios responda ya, el aquí y ahora. Pero de repente pensamos que solamente es eso, que solamente pedimos y hasta ahí queda la situación. Y le dejamos todo a Dios y le dijimos, a ver Dios, ya hice mi oración, de aquí en adelante, pues ya el balón está en tu cancha, ya te corresponde a ti. Y eso no es verdad. Siempre que usted y yo elevemos nuestra oración por una petición o una situación o una circunstancia, Dios va a hacer su parte, pero a nosotros nos va a corresponder hacer la nuestra. ¿Sí está conmigo? Dios va a hacer lo que le corresponde hacer, pero a usted y a mí nos corresponde hacer también nuestra parte. Lo podemos ver gráficamente en el pasaje que vimos ahorita en Juan 9, en donde nos dice detalladamente cómo Jesús hizo su parte. Juan 9:11 dice, Jesús, ¿qué hizo? Hizo lodo. ¿Sí me sigue? Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Esa fue la parte que hizo Jesús, lo que le correspondía hacer a él, hacer lodo y untárselo en los ojos. ¿Qué le correspondió hacer al ciego? Ahí en ese mismo instante fue sano. Inmediatamente que Jesús le puso el lodo en sus ojos, quedó sano. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Dice que fue, es decir, una acción de movimiento. Y después de que fue, ¿qué hizo? Se lavó. Dios hace su parte y usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Y de entrada, déjeme decirle que nuestro Padre Celestial ya hizo su parte cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por usted y por mí. Cuando Dios envió a su Hijo, Él ya hizo su parte. Acompáñeme rápidamente a la carta a los Colosenses, por favor. En el capítulo número 2. Y aquí claramente podemos ver cómo Dios ya hizo su parte. Colosenses 2, versículo número 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, en que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Él ya nos dio la victoria. Él ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Pero a veces nosotros no queremos poner manos a la obra en lo que nos corresponde. Queremos solamente quedarnos con los brazos cruzados. Recuerda que le dijo Jehová a Josué. Usted lo puede ver en casa en el capítulo número 1.
cómo Jehová hizo su parte. ¿Cuál era la parte que le correspondía a Dios en el caso de Josué? Le dijo, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿De acuerdo? Esa era la parte que le tocaba a Dios. ¿Cuál era la parte que le tocaba a Josué? Quedarse ahí, bueno, ya me dijo Dios que no me va a desamparar, pues aquí me siento. ¿Qué le dijo Dios? Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir la tierra. ¿Dios iba a repartir la tierra? ¿Quién lo iba a hacer? Josué. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y es que de repente como cristianos caemos en la cómoda y queremos todo gratis. Queremos todo gratis. De repente estamos en enfermedad, en situación complicada y nos enteramos que en la iglesia alguien formó un grupo, un chat, como le llaman, de oración. Y que le dicen, oye hermano, hermanita, pues por ahí tú que estás ahí bien conectado con Dios, anótame en el grupo, ¿no? Pon mi petición para que oren por mí. Y nos vamos a la cómoda, pero nosotros ni siquiera queremos orar. Hay que los demás oren por mí, pero yo voy a seguir mi vida igual. Yo voy a seguir sin esforzarme. Y hay casos así. Nos confiamos en que, sí, ya está mi petición en el grupo, ya están orando por mí. Entonces hay que chambear los hermanitos. Ni siquiera oramos. Y cuando de repente ya las circunstancias nos tienen hasta aquí y por fin nos damos cuenta que tenemos que orar y lo hacemos, de repente lo hacemos de esta manera. Dios, por favor te pido con todo mi corazón, es que ya no aguanto esta gastritis y este dolor que me está dando día y noche, no me deja descansar, no puedo trabajar, Dios sáname. Y en la noche, hasta con estilo, ¿no? A ver si se les antoja el taquito, su carnita bien preparadita. Y eso sí, agarro la salsa que más pica, esa que hicieron ahí con el temolote hervida, esa que sabe rica, y le ponemos hasta que se desborda, ¿no? Y ahí estás comiendo. ¿No es incongruente? Queremos todo pidiéndolo que Dios haga y nosotros seguir igual, sin esforzarnos y sin hacer nuestra parte. Dios tiene la capacidad para sanar al instante. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muchos han sentido y han pasado por ese milagro. Los que están viendo en casa también. Pero a veces Dios permite tiempos más prolongados, tiempos más extensos. Y de repente Dios pone medios, así como le envió el barco, el submarino, el helicóptero. De repente Dios nos pone los médicos, los que estudiaron medicina, y vamos con el médico. Y le dice, no, pues señor Israel, ya usted está en edad de que ya no va a poder hacer esto, ya no va a poder comer esto, ya no va a poder excederse en esto. Y empezamos ahí en la listita y de repente nos da una receta, no es suficiente. Nos tienen que llenar 2 o 3, de tal forma que el farmacéutico cuando llegamos le brillan los ojitos, porque va a ser la venta del día, ¿no? Con todas las medicinas que usted y yo vamos a comprar. ¿Y qué hacemos con las medicinas? Ahí las dejamos. Empezamos bien 1, 2, 3 días, después se nos olvida. Ya dejamos las medicinas y no aprovechamos el medio que Dios nos dio. Dios está haciendo su parte y nosotros no estamos haciendo la que nos corresponde. De repente oramos, Señor, por favor, cuídame de todo mal, guárdame de todo peligro. Pero eso sí, todas las noches llegando a la 1, 2 de la mañana a casa. Dios está haciendo su parte, pero a nosotros no nos está dando gusto hacer la nuestra. Usted y yo tenemos que hacer lo que nos corresponde. Queremos el milagro, pero no queremos sacrificar nada. Queremos que Dios obre, pero queremos seguir exactamente igual, sin ninguna cláusula, sin ningún contrato, sin ninguna responsabilidad. Y lo que Dios desea mostrarnos hoy es que en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, en medio de esa situación, Dios está dispuesto a hacer su parte. Pero hoy nos invita a que usted y yo hagamos lo que nos toca. ¿Cuántos estamos dispuestos? No, pues no. Gracias.
Es complicado porque implica compromiso. Y esa palabra mucho nos da cierto temor. Pero hoy, en esta mañana aún, quisiera que me acompañaran viendo una serie de pasos, acciones puntuales que usted y yo debemos hacer para que nos ayuden a hacer lo que nos corresponde, la parte que nos corresponde. Reitero, Dios ya hizo su parte en la cruz del Calvario. Ahora usted y yo nos toca hacer nuestra parte. ¿Están listos para acompañarme? Primer paso, primer punto, primera acción, primer verbo que usted y yo tenemos que hacer es buscar a Dios. Si está tomando nota, le espero. Buscar a Dios. Y buscar a Dios, pues principalmente es orando. Usted y yo buscamos a Dios a través de la oración, y si la palabra de Dios dice que si lo buscamos de todo corazón lo vamos a encontrar. En Jeremías, capítulo número 29, versículo número 13, nos dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted y yo lo buscamos con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Pero tenemos que poner manos a la obra, tenemos que poner acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados. En Mateo, capítulo número 7, versículo número 7, nos dice la palabra de Dios: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Se dan cuenta? Necesitamos primero ponernos en acción nosotros para que suceda después lo demás. Yo debo primero de pedir para que se me dé. ¿Estamos de acuerdo? Debo yo primero buscar para que pueda hallar. Y debo también llamar o tocar para que se me pueda abrir. Si yo no hago eso, no va a suceder. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que levantar nuestra voz y clamar a Él. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Y el reto hoy en esta mañana es ese. Dios nos dice: clama, ora, búscame. En medio de ese problema, en medio de esa oscuridad, en medio de esa enfermedad donde todo el mundo te ha dado la espalda, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Clama a mí y yo te responderé, dice Dios. En Marcos capítulo número 10, usted lo puede ver en casa con calma, nos narra la historia del ciego Bartimeo. ¿La recuerda? Nos narra cómo Jesús iba saliendo de Jericó y en el camino, en medio de la multitud, este ciego escuchó que Jesús iba pasando. ¿Y qué fue lo que hizo? Clamó, gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Levantó su voz, no le importó quién estaba alrededor. Él clamó y levantó su voz. ¿Y la gente alrededor qué hacía? Guarda silencio, qué irrespetuoso, guarda compostura, ¿no ves que está pasando el maestro? Y la gente alrededor impedía. ¿Y el ciego qué hizo? Se quedó calladito y dijo: bueno, ni modos. ¿Qué hizo? Siguió y clamaba más fuerte: Jesús, ten misericordia de mí. Mucha gente a su alrededor, en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad, le está diciendo: silencio, ¿para qué clamas? ¿No ves cómo está tu vida? ¿No ves cómo te estás comportando? ¿No ves cómo la gente te señala? ¡Ey! Guarda silencio. ¿Qué debemos hacer usted y yo? Levantar nuestra voz y clamarle a Él y decirle: ayúdame, sálvame. Debemos de buscarlo con todo nuestro corazón, pero también debemos hacerlo de una manera correcta. De una manera correcta. Nosotros normalmente en nuestra oración vamos a pedir lo que deseamos. ¿Está conmigo? En nuestra oración vamos a pedir lo que deseamos. Pero ¿sabe qué? Dios sabe lo que necesitamos. Y hay una gran diferencia entre lo que yo deseo que pase y en lo que Dios sabe que es mejor para mí.
En ese sentido, usted y yo debemos aprender a pedir correctamente. Santiago, capítulo número 4, versículo número 3, nos dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque pedimos solamente para nosotros, para mí, dame. Pedimos mal. ¿Sabe? Aunque Dios sabe perfectamente cuál es nuestro problema, cuál es nuestra tempestad, cuál es nuestra situación, a Él le agrada que se lo digamos, clamándole. En la misma historia ahí en Marcos 10 del ciego Bartimeo, una vez que Jesús lo detectó y se acercó a él, ¿lo sanó inmediatamente? No. Le hizo una pregunta y aquí pareciera ser que está fuera de contexto. Le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Jesús sabía por lo cual estaba clamando el ciego? ¿Por qué le preguntó? Él quería escucharlo. Escuchar lo que en teoría era evidente. Dios quería que se escuchara. Dios quiere escucharnos a través de la oración, usted y yo buscándole. No es suficiente que los demás estén orando. Normalmente debemos de tomar ese tiempo de oración, pero yo les pregunto hoy en esta hora, ¿cuándo es cuando la iglesia ora más constantemente? Cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando tenemos el agua hasta acá. Si todo va bien, ¿para qué buscarlo? ¿No? Es nuestro razonamiento humano. Entonces, por eso a veces Dios utiliza las pruebas, utiliza las luchas, utiliza la enfermedad para captar nuestra atención y traernos al redil y jalarnos otra vez. Tú eras un hijo mío que me servía, tú eras una hija mía que me servía. Ven, ¿a dónde andas? Y a veces no ponemos atención y es la única forma en la que Dios capta nuestra atención. Por eso es que Dios a veces permite estas circunstancias. Queremos que Dios nos conteste inmediatamente, pero ¿sabe qué? Tenemos que buscar a Dios de una manera genuina, de una manera totalmente genuina, sin máscaras. Acompáñame por favor al segundo libro de Crónicas, si es tan amable. Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 7. Segundo de Crónicas 7, versículo número 14, dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál es la parte de Dios? Abrir los cielos, perdonar nuestros pecados y sanar la tierra. ¿Cuál es la parte que nos corresponde? Humillarnos, buscarlo, orar. ¿Se da cuenta? Dios hace su parte, pero usted y yo tenemos que hacer la nuestra. Y el primer paso es buscar a Dios. Malaquías 3:7 nos dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Primero usted y yo tenemos que volvernos a Él, regresarnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos de nuestros pecados, y en la medida que usted y yo lo hagamos, es en la medida en cómo Dios se va a voltear con nosotros. Es la medida en cómo Dios va a hacer resplandecer su rostro sobre usted y sobre nosotros, sobre nuestras familias. El primer paso es buscar a Dios. ¿Y sabe qué? Hoy que usted está aquí y que usted nos está escuchando en casa, estamos buscando a Dios, amén. Estamos iniciando bien, estamos buscando a Dios. Por eso estamos aquí, porque nos damos cuenta que le necesitamos, que sin Él, simple y sencillamente, la vida no tendría sentido. Primer paso, buscar a Dios. Segundo paso, segunda acción, con lo cual vamos a conseguir hacer lo que nos corresponde, es escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Recuerde que orar es una conversación con nuestro Creador. Y en una conversación no nada más es bla, 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 bla.
Debe haber un intercambio de un emisor y un receptor. ¿Me sigue? Eso es lo que tenemos que hacer en la oración. Porque a veces nada más oramos, Dios, dame, 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 amén. Y Dios se queda así de, espérame, y yo también te iba a decir algo. Y nos vamos. Tenemos que aprender a escucharlo. Y una forma de escucharlo es precisamente a través de su palabra, lo que usted y yo estamos haciendo también ahorita. Escuchar su voz a través de su palabra. ¿Y cómo sabemos que la palabra, lo que está escrito aquí es la palabra de Dios? En segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo 16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, es la manera en cómo Él nos habla. Es la manera en cómo Él nos dice que en medio de ese problema, en medio de esa tempestad, en medio de esa incertidumbre, tiene un propósito para nuestras vidas. Nada pasa al azar. Dios tiene todo bajo control. Escuche, hermano, hermana, Dios tiene todo bajo control. Y en medio de ese problema, en Romanos capítulo número 5, en el versículo número 3 nos dice que Él, en medio de la tribulación, nos va a producir paciencia. Es necesaria la tribulación para que usted y yo desarrollemos paciencia. ¿Cuántos queremos ser más pacientes? ¿Verdad? Ya nos costó trabajo levantar la mano. Si queremos ser pacientes, ¿qué es necesario? Tribulación, problemas, angustias, enfermedades. Porque la paciencia va a desarrollar prueba y la prueba va a desarrollar esperanza. Cuando nosotros escuchamos a Dios, también recibimos palabras de ánimo en esos momentos difíciles. ¿Qué nos dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos lo creen? Tú estarás conmigo. Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. El Señor se lo está diciendo a usted hoy, iglesia. Escuchar a Dios a través de su palabra. Cierre un momento sus ojos, si es tan amable. La palabra de Dios hoy para su iglesia en Isaías 41:13, escúchelo. Dios hablándole a su vida. Y en medio de ese problema Dios le dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy contigo, dice el Señor, yo estoy con usted. Aun cuando todos le han dado la espalda, aun cuando todo pareciera ser que nos lleva a la perdición, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Tenemos que aprender a escucharlo. Cuando nos dice que Él tiene todo bajo control. Dice en Juan capítulo número 10, versículo número 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted se considera oveja de Dios, esta es una promesa. Nada ni nadie le arrebatará de la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? Hoy Dios nos quiere sorprender. Hoy Dios quiere mostrarnos su poder. ¿Cuántos están dispuestos? Hoy Dios quiere mostrar su gloria. Y está trabajando. Y el Espíritu Santo está trabajando. Y está dando las condiciones. Mateo 6:26. Otra palabra de aliento. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿No valemos más que las aves? Dios tiene en control total nuestras vidas en sus manos. No importa la tempestad, no importa las circunstancias. Y Dios está aquí hoy hablándonos. Yo no sé cuál es su circunstancia, pero Dios sí la sabe.
Hay un mensajito que el pastor nos compartió en la semana que viene muy ad hoc. Nos dice: ¿sabías que las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino? ¿Sabías que las aceitunas son aplastadas para hacer aceite? Los diamantes se forman bajo presión. ¿Sabías que las semillas crecen en la oscuridad? Pues cuando se sienta usted pisoteado como las uvas, o se sienta aplastado como las aceitunas en medio de ese problema, o se sienta bajo una presión impresionante como ese diamante, o en la total oscuridad como esa semilla, recuerde que está pasando por un proceso hermoso de transformación y Dios está trabajando en su vida. ¿Cuántos lo creen? Se trata de creer. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, y Dios en este mismo instante, hoy, 12 de febrero, está llamando a la puerta y está llamando. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos quieren cenar con Dios? Hoy la mesa está puesta, mi hermano, mi hermana. Hoy, aquí, en este lugar. Dios hace su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿De qué manera? Buscando a Dios, escuchándole. El tercer punto es, ahora ya lo escuché, ahora lo debo obedecer. Y aquí empiezan los problemas. Debo obedecer a Dios. En primer lugar, apartándome del mal camino, apartándome de lo que estoy haciendo mal. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo número 19 nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos invocamos el nombre de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Apartarnos de toda iniquidad. Debemos obedecer a Dios. Otra forma de obedecer a Dios es guardando su palabra. ¿Qué es guardar su palabra? Obedecerla. Juan capítulo 14, versículo número 23 nos dice: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos amamos a Dios? Dios está trabajando, Dios está trabajando, Dios está trabajando. Debemos obedecer sus indicaciones porque Él es el maestro de maestros. Él es el patrón máximo. Debemos seguir al pie de la letra sus indicaciones que implican acción. ¿Y sabe qué? A menudo esas indicaciones o esas acciones no nos van a parecer lógicas. A veces Dios nos va a pedir cosas que a nuestro parecer van a estar fuera de contexto. Y vemos algunos ejemplos en la Biblia. Nuestro pasaje principal, el ciego. ¿Cómo lo sanó Jesús? Haciendo lodo con su saliva. Y luego le untó ese lodo en los ojos. ¿Qué hubiera hecho usted como el ciego? Siendo el ciego, ¿qué le hubiera dicho? Oye Dios, si así sin lodo no veo. Ahora con lodo pues está peor, ¿no? ¿No parecía incongruente? Y sin embargo, él obedeció. Le dijo, ve y lávate, y fue, lo hizo y sanó. A veces, en ocasiones, Dios nos va a untar lodo. Y usted va a sentir anegado hasta acá del lodo. Pero Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene todo bajo control. ¿Se acuerda de la historia de Naamán, el leproso? Dice la palabra de Dios que era un general del ejército de Siria. Y alguien le dijo que había un profeta. Y le dijo que si iba, el profeta iba a orar por él y iba a sanar. ¿Lo recuerdan? Está en el segundo libro de Reyes y después lo quiere buscar en el capítulo 5. Y este general fue y él pensó, no, pues ahorita va a salir el profeta y me va a hacer aquí un show de luces espectaculares, un audio tremendo y me va a sanar de una manera espectacular y sobrenatural. Pues no, ni siquiera salió el profeta. ¿Qué hizo? El profeta mandó a su siervo
Le dijo, sí, ve con esta personita que está allá afuera y dile que dice Dios que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. ¿Qué hizo? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar del general Naamán? Para eso gasté tantos viáticos para venir hasta acá, pagué tantas casetas para que nada más viniera y me dijera que hiciera yo esto. ¿A poco no hay mejores ríos en mi tierra para que yo me sumerja? Así lo dijo. Sin embargo, él obedeció y ¿qué hizo? Fue y se zambulló. ¿Cuántas veces? 7. Y cuando salió, estaba limpio, sano. ¿En qué número de zambullida estamos nosotros? En nuestro proceso, ¿en qué número de zambullida está? Es que Dios, ya no sabes, me llega por todos lados. A lo mejor apenas va en la primera zambullida y le faltan 6. Imagínense. Situaciones que a veces no entendemos. El caso de los 10 leprosos, ¿se acuerda? Cuando levantan su voz en Lucas 17, lo puede ver en casa. Dios, sánanos. Usted como el leproso que hubiera esperado. Que Jesús se acercara, impusiera sus manos sobre su cabeza, hiciera una oración poderosa y quedara sano. ¿No es así? Es nuestra lógica. ¿Qué hizo Jesús? Así de lejito dice, ¿sabes qué? Pues vayan y preséntense con los sacerdotes. Oye, pero te estamos pidiendo que nos sanes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Y qué pasó? Fueron sanos. No llegaron ni siquiera con los sacerdotes. En el camino fueron sanos. La historia de cuando Jesús va con Pedro en Capernaum. Y llegan los cobradores de impuestos. Ya ven que para eso están bien puestos. Y llegan con Pedro y les dicen, cáiganse con el impuesto, les toca pagar impuesto. Pues Pedro voltea a ver a Jesús para ver si Jesús suple, pero no. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ve al mar, pesca un pescado. Y el primero que pesques, ábrele la boquita y ahí adentro va a estar la moneda. ¿Suena lógico? ¿No era más fácil que Jesús levantara una piedra y le dijera, ahí está? O que hiciera el truco que todos conocemos de, a lo mejor hubiera puesto su mano atrás de la oreja de Pedro y sacaba la moneda. ¿No era más fácil? No sabemos a qué distancia estaba el mar. Capernaum colindaba con el mar de Galilea, era un puerto. Pero, ¿a qué distancia estaba? ¿5 cuadras, 10 cuadras? ¿Pedro llevaba caña de pescar? Era pescador, pero no es que llevara todos sus aditamentos, ¿verdad? Tuvo que conseguir una caña, preparar la caña. ¿Alguien ha pescado? Cuesta trabajo poner la lombriz, ¿no? Bueno, tuvo su dificultad y todavía pescar y hasta que picar el pez. A veces Dios es así, nos va a llevar por el camino más largo, aunque usted y yo no queramos. Dios nos va a llevar por el camino más extenso, aunque usted y yo no queramos hacerlo. Y así podemos ver historias, la alimentación de los 5,000 con 5 panecillos y 2 peces. Ora Jesús y les dice a sus discípulos, repártanlos. Ay, ¿a 5,000? Repártanlos. Dios en ocasiones nos va a pedir situaciones que para nosotros van a estar fuera de contexto. Pero dentro de esos procesos, ya sean cortos o largos, Dios tiene un propósito. Recordamos la historia de José. José el soñador, odiado por sus hermanos, tirado en una cisterna, vendido como esclavo, acusado falsamente, en la cárcel por más de 2 años, y a veces nosotros nos quejamos por menos, ¿o no? Y al final, después usted lo puede ver ahí en su Biblia en casa, en Génesis 37 hasta el capítulo 45, todo eso, José lo expone, cuál era la razón, y dice, para preservación de vida, Dios lo permitió. Todo ese proceso fue para que el pueblo de Israel no muriera de hambre. A veces ese problema, esa lucha, esa enfermedad, es porque Dios nos está preparando para algo más grande, para algo especial, para poder compartir. Si Dios ya hizo la obra de sanidad en su vida,
tenemos la responsabilidad de compartir ese milagro a los demás. Tenemos que hacerlo, tenemos que obedecerle. Tenemos que obedecerle, aún cuando pensemos que son cosas ilógicas. En Isaías 55:8, Dios nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Nosotros siempre vamos a razonar de una manera, pero Dios siempre va a pensar de una manera diferente. ¿Obedecer a Dios es fácil? No. Muy complicado. Pero en Dios todo es posible. Amén. Hacer nuestra parte, lo que nos corresponde, buscar a Dios, escucharlo. Una vez que lo escuchamos, obedecerlo. Y por último, pero no menos importante, creerle a Dios. Creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. ¿Cuántos le creemos a Dios? No creer en Dios. Dios existe. ¿Cuántos le creemos a Dios? Y aquí es donde entra el tema de la fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11:1? ¿Están hablando en lenguas? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener la certeza de que lo que estamos pidiendo va a llegar y estar totalmente convencidos de que lo que no se ve, se va a ver. ¿Cuántos lo hacemos? Qué difícil es. Qué difícil es, y más estando en la carne. Pero debemos aprender a creerle a Dios y a lo que su palabra dice. Y hoy el Señor nos reta, y hoy el Señor está aquí para mostrar su gloria. Él quiere mostrarnos su poder hoy en esta hora, aquí, en este lugar, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese mismo Dios que levantó muertos, ese mismo Dios que levantó cojos al instante, ese mismo Dios que dio oído a los sordos, es el mismo Dios que está aquí hoy. ¿Cuántos lo creen? Éxodo 15:26, Dios le dice a su iglesia: yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuántos lo creen? No los escucho muy convencidos. Yo soy Jehová, tu sanador, nos dice el Señor hoy en esta tarde ya. Isaías 53, versículo número 4 nos dice que Él ya llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Ya llevó toda enfermedad y por su llaga fuimos curados. ¿Cuántos lo creen? En casa, ¿cuántos lo creen? Por su llaga fuimos curados. Ya hizo su parte. Dios ya lo hizo. Marcos 10:27 dice: todo es posible para Dios. Y cuando Dios dice todo, es todo. No importa cuál sea su problema, tan grande sea su problema hoy en esta hora. No importa el dictamen médico que se haya expedido. Para Dios no hay nada imposible, porque ¿sabe qué? Dios es experto en las cosas imposibles. ¿Cuántos lo creen? Creerle a Dios. En Marcos 10:27, cuando Dios sana a un leproso, el leproso de una manera humilde le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes hacerlo. ¿Cuántos saben que Dios puede? Si hoy usted le dice: Dios, si tú quieres y es tu voluntad que esta enfermedad sea sana hoy, aquí, si tú quieres, tú puedes hacerlo. ¿Cuántos lo van a hacer hoy? ¿Creemos a Dios? Mateo 8,
versículo número 5. Dios pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo sanar tu enfermedad? ¿Creéis que puedo resolver tu problema? Luego añade: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Cómo está nuestra fe? Conforme a nuestra fe os sea hecho. Señor, ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Mateo 21:22 nos dice: todo lo que pidiéramos creyendo, ¿qué dice? Lo recibiremos creyendo. ¿Cuántos le creemos a Dios? Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, y Él es fiel a su palabra. ¿Cuántos lo creen? Creerle a Dios. Si creemos en Dios, como Jesús va al Padre, entonces usted y yo haremos cosas mayores. ¿Cuántos lo creen? Cosas mayores. Lo dice su palabra. El Espíritu de Dios se está moviendo, está obrando en favor de su pueblo. Por su llaga fuimos curados. Cuando usted tiene algo suyo que le pertenece, ¿lo suelta muy fácil? ¿Lo cede muy fácil? ¿Lo obsequia muy fácil? ¿Lo da muy fácil? No, ¿verdad? Cuando es algo nuestro. ¿Sabe el error que cometemos a veces? Le decimos: hermano, hermana, ora por mi enfermedad. Esa enfermedad no es suya. No es suya. Dios, Jesús, ya la llevó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya la llevó en la cruz del Calvario. Dios tiene la capacidad para hacer el milagro hoy. Sí, hoy. Pero si es su voluntad y lo quiere hacer. A veces Dios, ya entendimos, va a haber procesos largos porque lo necesitamos. Y Él sabe que si hoy mismo nos cura, inmediatamente nos vamos a olvidar de Él. Dios quiere un proceso largo quizás. Y a lo mejor tenemos que estar como el apóstol Pablo cuando decía a Dios que le quitara ese aguijón de la carne. Y algunos historiadores dicen que ese aguijón de la carne era una enfermedad que Pablo tenía en su cuerpo. Y decía textual: 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, Pablo estaba cumpliendo con pedirle a Dios: sáname. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, dice el Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar ese paso de fe hoy? Hacer lo que nos corresponde, buscar a Dios, escuchar a Dios, obedecer a Dios y creerle a Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a creerle hoy en esta mañana? Quisiera pedirle que nos pongamos de pie. Y si usted está pasando por una situación complicada, difícil, de enfermedad, déjeme decirle que hoy Dios le dice: hay esperanza en mí. Hay esperanza en mí. Cuando Pedro iba en el agua, cuando Jesús iba caminando en el agua, en medio de esa tempestad, Pedro lo vio y le dijo: si en verdaderamente eres tú, permite que yo vaya hacia ti. Y la respuesta de Jesús fue: ven. Y hoy Dios nos dice como iglesia: ven, te voy a mostrar de lo que soy capaz. Quisiera pedirle que si usted viene enfermo hoy o tiene una situación complicada, dé ese paso de fe. Pase aquí al frente. Vamos a orar por usted. Vamos a orar.